Entorno global en la administración. Es el desempeño de las actividades administrativas que van más allá de las fronteras nacionales. En el plano económico y comercial, la globalización amplía los mercados, permite una reducción de los costes de producción y abre nuevas oportunidades de negocio. Este entorno global encierra tres aspectos que son importantes: entorno político legal, entorno económico y entorno cultural. El entorno político legal. El buen administrador debe entender el país en el cual opera la compañía, de manera que sea capaz de trabajar dentro de los parámetros existentes y pueda participar y planear los cambios que puedan ocurrir. La estabilidad de las leyes permite hacer predicciones precisas. El problema es que esta certidumbre no ocurre en todos los países. Es por ello que los gerentes deben mantenerse al tanto de las leyes específicas que están vigentes en las naciones. El entorno político no tiene que ser riesgoso para que sea motivo de preocupación, ya que los gerentes deben entender las restricciones y oportunidades. Entorno económico. En el entorno económico, el gerente debe estar consciente de las problemáticas económicas al hacer negocios en otros países. Cabe recalcar que existe una influencia directa del sistema político sobre el sistema económico de un país. Sin embargo, es importante que primero comprendan el tipo de sistema que predomina en el país. Existen dos tipos que son la economía de libre mercado y la economía planificada. La economía de libre mercado es aquella que los recursos pertenecen y son controlados por el sector privado, a diferencia de la economía planificada, que son decisiones económicas planeadas por un gobierno central. Entorno cultural. Así como la empresa posee una cultura que es organizacional, es asimismo un país, solo que ésta posee una cultura nacional. La cultura nacional es el conjunto de valores compartidos por individuos que forman parte de un país y que determinan su comportamiento. Según Hofstede, la cultura nacional se describe en 5 dimensiones. Estas son las siguientes. Primero, individualista y colectivista. Segundo, mucha distancia de poder y poca distancia de poder. Tercero, elevado rechazo a la incertidumbre y poco rechazo a la incertidumbre. Cuarto, ambición personal y procuración de relaciones. Quinto, orientación a largo plazo y orientación a corto plazo. La administración global en el mundo actual conlleva desafíos y retos para el gerente. A continuación les presentaré 5 desafíos con los que un gerente debe lidiar. Amenaza de terrorismo. Para el gerente es un reto sobrellevar este factor, ya que la globalización implica apertura al comercio y eliminar las barreras geográficas. Esta apertura trae desventaja, debido a que sus empleados y organizaciones están expuestos a los ataques terroristas. Interdependencia económica. La interdependencia económica es un factor inherente a la apertura, es decir, si la economía de un país está tambaleando o no está teniendo ingresos económicos, puede provocar un efecto dominó, es decir, que todas las naciones que tengan relaciones comerciales con una empresa se desplomen. Diferencias culturales. La diferencia cultural es sin duda otro desafío más para el gerente, ya que la globalización deriva intensas diferencias culturales. Estas pueden ser tradiciones, historias, religiones y valores de la persona. La americanización se refiere al hecho de valores culturales y la filosofía de negocios.
Esta podría estar... Entorno laboral global. Entorno de una organización. Puede estar representada como oportunidades o como amenazas. Cabe recalcar que una amenaza puede ser considerada como una oportunidad para otra organización. Ámbitos del entorno global administrativo. Es representado por ámbitos esenciales para una organización, de las cuales mencionamos ámbito económico, ámbito cultural, ámbito de recursos humanos, ámbito legal y político, ámbito tecnológico, ámbito de consumidores y clientes, ámbito de recursos físicos y ámbito sectorial. Ámbito sectorial. Está formado por tres tipos de jugadores: clientes, proveedores y competidores. En este sector, cada organización debe saber que una de las áreas existentes más importantes es la competencia, y de esta se derivan amenazas de nuevas incorporaciones y la rivalidad competitiva. Ámbito cultural. Es una organización. Esto está representada en un conjunto de valores, creencias y actitudes de los miembros de una dicha empresa. También es expresada a través de algún tipo de sistema o de estrategia. Ámbito legal y político. Es referente al contexto institucional que predomina en la sociedad y en la cual opera una empresa. Esto influye en su funcionamiento y la viabilidad de la misma. Puede llegar a influir en el entorno político, pero todo depende del tamaño o del sector de la actividad. Ámbito económico. Es aquel en el cual se realizan actividades económicas que permiten la generación de dinero mediante la prestación de servicios. Abarca la producción, la distribución y el consumo que realizan los agentes económicos. Ámbito tecnológico. Es el conjunto de conocimientos, métodos y procesos que son necesarios para transformar las entradas a la organización en productos finales que dicha organización insiste en remitir a diferentes grupos de personas. Ámbito de recursos humanos. Este básicamente es el sector responsable de la gestión de recursos humanos de la organización, formada por un grupo de personas para poder seleccionar al personal que una empresa o entidad necesita. Ámbito de recursos físicos. Son todos los bienes físicos que una organización necesita mantener para poder lograr todas las actividades diarias. Incluye bienes tangibles como plantas, maquinarias, edificios, etc. Ámbitos de consumidores y clientes. Para este sector es necesario que la empresa identifique las diversas características del mercado y sobre todo el cambio continuo de las preferencias del medio. Entorno global. Ventajas competitivas y cuáles son las principales dificultades que sufre una empresa. Dos de las principales dificultades que una empresa llega a pasar mediante su desarrollo y también después de este son la globalización y las competencias interempresariales. Hablemos un poco de cada una de ellas. La globalización. Es difícil para una empresa llegar a expandirse fuera de sus estándares que está acostumbrado, mejor dicho, de su entorno. Muchas veces la empresa ni siquiera llega a desarrollarse de una manera deseada, de la manera en la que el gerente, el dueño o los empleados hubieran deseado. No obstante, esto no quiere decir que porque no se desarrolle de esa manera deseada en su país de origen, vaya a suceder lo mismo fuera. ¿Por qué? Se ha visto que los países extranjeros aceptan productos del exterior mucho más de lo que aceptan productos propios. Eso es lo que facilita para una empresa llegar a expandirse. Segundo, la competencia interempresarial. Una vez que tú ya te abriste campo en el mundo exterior, por así decirlo, lo que quiero decir es, fuera de tu país de origen, aquí empieza la verdadera pelea.
Muchas empresas tienen un producto o una idea similar a la tuya y van a querer ser escuchadas y van a querer tener bastantes personas que se pongan de su lado. Esto quiere decir que debes de ver la manera para ser llamativo, pero a la vez no perder esencia propia de la empresa. Estas empresas, que serán tus rivales, buscarán la manera de arruinar tu negocio. Buscarán la manera de que no tengas oportunidades con el público en general. Y es aquí cuando debes batallar, darte a conocer y a la vez no dejar que te derrumben. Ventajas competitivas. ¿Qué son las ventajas competitivas? Es la capacidad que posee una organización para superar a otras, produciendo bienes o servicios deseados, con más eficacia y eficiencia. ¿Cuáles son? La innovación, la calidad, la eficiencia, la sensibilidad hacia los clientes y el personal. Y por último, tecnología de la información. ¿Quién es el dueño de qué? Una buena pregunta, ¿no? Bien, una forma de comprender cuán global se ha vuelto el mercado consiste en reflexionar sobre cuál es el país de origen de algunos productos que no son familiares para nosotros. Se sorprenderán cuando descubran que muchos de los productos que creían que eran de origen estadounidense no lo son. Unos ejemplos de esto puede ser BMW, es de Alemania, Mercedes-Benz le pertenece también a Alemania, Nescafé y Nestlé son de Suiza, Canon de Japón, Gucci de Italia, Adidas de Alemania y Lego, la marca de juegos y que también ha visto películas, es de Dinamarca. ¿Cuál es su perspectiva global? ¿Qué tan común es aprender otro idioma a una corta edad? Es bastante común que los alemanes, los italianos y los indoneses hablen más de 4 idiomas. Hoy en día, más de la mitad de los niños asiáticos que cruzan la educación primaria están aprendiendo el inglés. No obstante, un número aproximado de 24,000 personas en Estados Unidos están aprendiendo el chino. En esas palabras, el mandarín. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué los demás continentes o los demás países no son nombrados? A esto va. El monolingüismo es un indicador de que una nación sufre de provincianismo. Esto es, de que tiene una visión del mundo basada exclusivamente en sus propias impresiones y perspectivas. Las personas con mentalidad provinciana no reconocen que los demás tienen formas distintas de pensar, vivir y trabajar. No les interesan los valores y costumbres de sus semejantes, y ante las culturas extranjeras solo tienen su manera de pensar de la mía es mucho mejor. En primer lugar está la mentalidad etnocéntrica, que es una forma de pensar derivada del provincianismo, según la cual los mejores enfoques y prácticas laborales son aquellos que priman en el país de origen, es decir, en la nación donde se localiza la sede central de la compañía. Luego tenemos la mentalidad policéntrica, basada en la creencia de que los empleados originarios del país huésped, es decir, el país extranjero en el que la organización está haciendo negocios, conocen cuáles son los mejores enfoques y prácticas laborales para operar. Los gerentes que adoptan esta mentalidad perciben cualquier operación en el extranjero como algo diferente y difícil de comprender. La siguiente es mentalidad geocéntrica, una forma de pensar de orientación universal que se enfoca en usar los métodos y la gente más eficaz. Sin importar de qué lugar del mundo provengan, los gerentes que asumen este tipo de mentalidad tienen una perspectiva global y buscan los mejores métodos y la gente más talentosa, independientemente de cuál sea su origen. Por ejemplo, Carlos Ghosn, CEO de Nissan y Renault, es hijo de padres libaneses
y nació en Brasil. Se educó en Francia y habla 4 idiomas con fluidez. Esto es uno de los claros ejemplos que no importa de qué nacionalidad, importa tu perseverancia y si quieres alcanzar tus objetivos, cuánto tienes de valor. Hablemos con más profundidad sobre la globalización. Abrirse a los negocios internacionales no solo trae consigo nuevas oportunidades, también desafíos bastante complejos. Se debe afrontar una serie de aspectos relacionados con las culturas, las leyes y prácticas de negocios diferentes en otros países. Un tema es la identificación de gerentes expatriados, capaces que vivan y trabajen en el extranjero, desarrollando las filiales de la compañía. En ese sentido, se debe diseñar programas de capacitación para que los ejecutivos mejoren el conocimiento y comprendan mejor las culturas y prácticas empresariales extranjeras. Esto quiere decir que se metan o indaguen más sobre el país donde van a tener que vivir para poder desarrollar su empresa. Hay quienes recomiendan que al ingresar a un mercado foráneo es mejor contar con el apoyo de un equipo especialista locales que puedan orientar al accionar de los ejecutivos de la empresa que ejecutan a dicho país. Esto quiere decir que es recomendable que busques personas de dicho país que te instruyan cómo puedes llegar a estas personas para que aporten o trabajen, o mejor dicho, asuman ganancias a tu empresa. Asimismo, se requiere ajustar los planes de compensaciones de tal modo que las escalas de remuneración sean justas y equitativas para las personas que trabajan en otros países con costos de vida diferentes. Oportunidades y retos. ¿Cuáles son sus oportunidades? Son mercado mayor, aprovechamiento, ventajas presentes en otros países, como son los salarios más bajos, mano de obra más cualificada, calidad de factores, entre otros. Y sus retos son más competidores, evitar ser provincialismo, diferencias culturales, políticas o económicas. Y por último, inconveniente de ser extranjera, menor conocimiento del mercado de destino que los competidores locales. Esto quiere decir que no estás al tanto o no estás con conocimiento suficiente del nuevo entorno en el que te vas a desarrollar, lo que quiere decir que tendrás que esmerarte un poco más. Pero aparte, también plantea beneficios en el país de destino, como su capital, el empleo, aumento de exportaciones y conocimiento, la noción de capacidades organizativas. ¿Cómo se hacen los negocios globales? Para esto vamos a definir qué es negocio global. Son las acciones y planteamientos que realizan las empresas para ofertar sus productos al mercado mundial. Pero es importante seguir una serie de pasos. Como primero tenemos la planificación. Es la parte más importante de la negociación, ya que garantiza la preparación del proceso. Si no nos preparamos correctamente, no podremos estar listos para resolver futuros acontecimientos. Es importante esta etapa porque se define qué se va a hacer y cómo se lo va a hacer. El diagnóstico. En este paso se obtiene la información que apoya la estrategia y técnicas a utilizar. Análisis del tipo de negocio. En esta etapa vamos a definir qué producto es el que vamos a negociar u ofertar y para qué mercado puede ser adquirido. Mecanismos de comercio global. Organización Mundial del Comercio. Está integrada por 159 países y se encarga de establecer las reglas de comercio entre dichos países. Fondo Monetario Internacional. Brinda cooperación monetaria para fortalecer la economía de los países. Tratados entre países. Se reúnen 2 o más países para establecer las normas y reglas de comercio entre los mismos. Principales países con un comercio global. En primer lugar tenemos a China, que exporta maquinaria eléctrica,
ropa, textiles, hierro y acero. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos, que exporta frutas, aviones, computadoras y automóviles. Le sigue Alemania, que exporta maquinaria, vehículos, productos químicos y metales. Y por último Japón, que exporta hierro, acero y textiles. Todos estos países son un claro ejemplo de exportación a gran escala.